¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por este contacto, Guido. No, por favor. Lo venía diciendo, viene haciendo un seguimiento, ¿no?, de la evolución de los medicamentos más consumidos por las personas mayores en nuestro país. ¿Qué es lo que detalla este último informe? Bien, bueno, lo que detalla este último informe, como bien indicabas, nosotros venimos haciendo un seguimiento y la particularidad es la aceleración inflacionaria en términos de medicamentos de los últimos meses por encima del índice de precios al consumidor. Destaca particularmente el mes de diciembre del año pasado, luego de la devaluación, que hubo un aumento del 40,9% de los medicamentos más consumidos. Sí. Pero bueno, en enero siguió subiendo los medicamentos y en febrero la particularidad es que está por encima del índice de inflación general. Estos medicamentos subieron un 15% contra un 13,2% del IPC nacional. Claro. Entonces, si tomamos el periodo acumulado desde noviembre, desde que gana Javier Milei, el balotaje nos da una suba de los medicamentos de esta canasta del 131,4% contra una inflación acumulada del 93%. Estamos hablando de casi 40 puntos porcentuales por encima de la inflación. O sea, eso 136 me dijiste, perdón, la evolución. 131. Eso es noviembre. solamente los últimos 4 meses o poco menos de 4 meses. Efectivamente, sí. Los últimos 4 meses aumentó un 131% esta canasta. Y también si miramos interanualmente esta edición del informe, sumamos también una mirada en retrospectiva del último año, de febrero del 2023 a febrero del 2024, sí. Y ahí vemos también que la inflación o el aumento de precios de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año, el promedio es 474%. Claro, el doble, muy por encima de la inflación acumulada. El doble, casi. Sí, casi el doble. La inflación acumulada fue del 276% hasta febrero, porque te entra, la escalada inflacionaria de diciembre a enero, y te lleva en febrero la inflación interanual, febrero contra febrero, a 276%, pero los medicamentos aumentan muy por encima de esa inflación, con algunos que, el que más aumenta, por ejemplo, la amoxicilina, el Optamox Duo, está en 538% la variación interanual. Es una locura. Hay otros como, el muy consumido también, el ibuprofeno, el más común, el Ibupirac 600, aumenta 535% en un año. Muy por encima de la inflación, ni que hablar de los aumentos de los salarios, ¿no? Quedan por supuesto, extremadamente retrasados con respecto a esta suba de medicamentos. Claro. Ahora, Guido, a ver, hay una política de medicamentos con cobertura del PAMI que alcanza no a todos, pero sí a una buena parte de los jubilados y pensionados en la República Argentina. Esa política de cobertura del PAMI, en algunos casos medicamentos completamente gratuitos, en otros con algunos descuentos, ¿cuánto cubre de la canasta del jubilado, de lo que el jubilado destina en gastos de salud, por ejemplo, mensual? Bueno, nosotros habíamos calculado que estaba alrededor de 32.000 pesos en enero, esa canasta de medicamentos PAMI. Tuvieron un aumento muy considerable, muy superior a lo que venían incrementándose en enero. Subieron por encima de la canasta general de medicamentos. Sí. En enero subieron un 33,8% esa canasta de medicamentos PAMI, que en febrero, producto del aumento que tuvo en enero, no lo remarcaron. Claro. Esto hay que decirlo, en febrero no tuvo aumento, pero porque tuvo un aumento muy superior a los meses anteriores. Claro. En enero. Esta canasta de medicamentos es muy importante que, desde nuestro informe lo relevamos mes a mes, y también que la ciudadanía esté, al tanto de esto. Sí, por supuesto. Porque es una política muy importante que debemos monitorear y que debe seguir existiendo. Sí. Tenemos antecedentes recientes del desguace de esta política de medicamentos, ¿no? Sí. Tenemos, se ha hablado en distintas notas periodísticas o en distintos informes que podría existir la posibilidad de recortar esa canasta de medicamentos, en definitiva que sean menos los medicamentos que entran en esta canasta. Nosotros lo relevamos mes a mes para asegurarnos que efectivamente no suceda. Si llega a suceder, obviamente vamos a
a expresarlo y a denunciarlo, porque, como vos bien indicabas, bueno, las jubilaciones en general y la jubilación mínima en particular, con el congelamiento del bono que tuvieron de 55.000 pesos en enero y en febrero, y también la no actualización del bono de 70.000 pesos que tuvieron los jubilados que cobran la mínima en marzo, en abril van a cobrar el mismo bono. Bueno, vienen con una pérdida de poder adquisitivo alrededor del 25% desde que asumió el gobierno de Milei. Claro. Entonces, digo, me parece que sería otro golpe muy fuerte para los jubilados de la mínima si se desguaza, como vos indicabas, claro, este programa de medicamentos gratuitos, ¿no? Y yo creo que entienden que el respaldo popular tiene sus límites, ¿no? Que es justamente meterse con la salud de nuestros abuelos, de los adultos mayores, entre otras cuestiones. Ahora, para el proyecto económico o proyecto fiscal, si se quiere, ¿no? De lograr este superávit mes a mes que viene impulsando Luis Caputo y Javier Milei. Claramente, recordemos que los medicamentos del PAMI no aumentan tanto porque se hace con acuerdos con los laboratorios, directamente con la obra social. Ahora, claramente, si quieren que el PAMI no tenga mayores erogaciones, y en algún punto van a tener que intervenir en la suba de los precios de este sector. Tal cual, sí, tal cual. No, y además me parece muy importante vincular a las jubilaciones y pensiones con el superávit fiscal que tuvieron en febrero y que también tuvieron en enero. Nosotros también hicimos una publicación y mensualmente sacamos un informe fiscal, y de 100 pesos de superávit fiscal que tuvieron en febrero, 35,4 lo aportaron las jubilaciones y las pensiones. Claro. O sea, un tercio del ajuste que están haciendo lo están pagando en definitiva los jubilados y los pensionados. En términos reales, las jubilaciones y pensiones en febrero se disminuyeron un 38% con respecto a febrero de 2023. O sea, el programa, los gastos en general a jubilados y pensionados se reducen un 38%, y eso impacta por el peso que tiene en las cuentas públicas en un 35% de lo que significó el superávit fiscal de febrero. Claro. Yo, no sé cuán sostenible en términos sociales y políticos es este tipo de ajuste. Ayer a última hora trascendió esta nueva fórmula jubilatoria que aparentemente por decreto estaría poniendo el gobierno, en donde consolida en alguna medida la caída de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, porque lo hace actualizarse únicamente por inflación, es decir, no tienen ninguna posibilidad de recuperar lo que perdieron los jubilados. Claro, como si hubieran empezado a perder ahora, ¿no? Vienen perdiendo hace más de, ¿cuánto? ¿8 años? ¿Más de 8 años? Sí, hace 6 años. Hace 6 años la jubilación se redujo a la mitad, sí, 50% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos 6 años, destacándose estos últimos meses en donde prácticamente la mitad de esa pérdida de poder adquisitivo se hizo en estos meses. Claro. Eso hay que destacarlo, claro, porque la aceleración inflacionaria, hay que decir también que la fórmula no la impulsó este gobierno, el gobierno pasado, pero en regímenes de alta inflación esta fórmula hace que pierdan como perdieron estos meses los jubilados. Claro, y lamentablemente cada vez que se discute un cambio en fórmula, ¿no? Lo hemos visto en el 2017 con la gestión de Macri, lo hemos visto en el 2020 con la suspensión de la fórmula en Alberto Fernández. Cada vez que se hace ese empalme, vuelven a perder los jubilados, ¿no? Hasta que se vuelve a actualizar, hasta que empieza quizás a compensar hacia atrás, vuelven a perder en tiempo sobre todo. Sí, ahora se está hablando de que la fórmula sería con el índice de precios al consumidor de febrero para aplicarse en abril, o sea que ahí ya va 2 meses de atraso. 2%, claro, y el empalme sería, arrancaron planteando un 10% extra, ahora estarían diciendo entre un 12 y un 14%, en el mejor de los casos sería cerca al 25%, un poco menos, cerca al 20% el aumento sería en abril, quedando debajo de la inflación acumulada que tenemos, que es del 72% desde que asumió Milei. A ver, yo creo que, Guido, aquí es importante que la gente le quede clara, porque tuvieron una actualización en el mes de marzo, obviamente actualización que se toma con los 3 últimos meses del año anterior. Efectivamente. ¿Cuánto necesitaría, en términos porcentuales, que se aumente la jubilación en abril para estar compensados por la inflación que hemos tenido hasta aquí? Bueno, tuvimos un aumento del 27,18% en marzo, que vos bien indicabas,
toma el último trimestre del año pasado y estamos hablando de un 72% de inflación acumulada desde el inicio del gobierno de Milei. Queda corto este nuevo 20% que están planteando por abril, por lo menos debería ser cercano al 40%, dependiendo de qué jubilación tomes para generar el aumento, pero alrededor del 35% te diría que debería ser para poder equiparar el poder adquisitivo de principio del gobierno de Milei. ¿Ese 35 sería sobre los 204, digamos, ya con el bono incluido? Ese 35 no, sería sobre la jubilación mínima sin el bono. Claro. Ahora, el problema es que lo que estamos viendo es una decisión de no ir actualizando el bono. Entonces, bueno, en definitiva también debería irse actualizando el bono para que no quede retrasado. Claro. Bien. Guido, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, a disposición. Muchas gracias. Hablamos con Guido Bambini, analista económico del CEPA.